Comisión Nacional Bancaria de Valores. Video tutorial. Metodología, enfoque basado en riesgos. Segundo proceso del diseño, medición. Como segundo proceso del diseño, se deberá seleccionar un método para medir los riesgos de manera efectiva, debiendo constar al menos de 3 niveles de detalle: indicadores, elementos de riesgo y sujeto supervisado, por lo que se deberá contar con una cuantificación de los riesgos en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en los 3 niveles mencionados y no solo en uno o algunos de ellos. El método deberá 1. Establecer una relación entre los indicadores definidos y el elemento de riesgo al que pertenecen, a fin de asignar un peso o porcentaje a cada uno de ellos de manera consistente en función de su importancia para describir el riesgo asociado a dicho elemento de riesgo. 2. Asignar un peso a cada uno de los elementos de riesgo definidos de manera consistente en función de su importancia para describir los riesgos a los que está expuesto cada sujeto supervisado. 3. Definir la escala o rango que se utilizará para dar una calificación o valoración de riesgo a cada indicador, elemento de riesgo y al sujeto supervisado. Es importante destacar que la definición de la escala o rango que se utilizará para dar una calificación o valoración de riesgo a cada indicador, elemento de riesgo y al riesgo del propio sujeto supervisado es un proceso distinto e independiente a la asignación de un peso o porcentaje a cada indicador respecto del elemento de riesgo al que pertenece y a cada elemento respecto del riesgo del sujeto supervisado. En general, los pesos o ponderadores son expresados en forma de porcentajes, los cuales suman un 100%. Para el caso de la escala o rango, para dar una calificación o valoración al riesgo, algunos ejemplos son alto, medio y bajo, 1, 2, 3, 4 y 5. Valores del 0 al 100. Adicionalmente, para medir o evaluar el riesgo, se deberá considerar la combinación entre la probabilidad de ocurrencia de que se lleve a cabo una operación de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo y el posible impacto, el cual deberá ser medido en relación a la concentración del negocio, considerando el porcentaje de número de clientes o contratos, el porcentaje de número de operaciones y o el porcentaje de monto operado. Cabe señalar que la probabilidad de ocurrencia de que se lleve a cabo una operación de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo deberá ser calculada con la combinación de la escala o rango que se utilizará para dar una calificación o valoración de riesgo y el peso o porcentaje asignado en cada caso. En este sentido, se recomiendan los siguientes pasos para establecer el método de medición de los riesgos. Indicadores. 1. Definir la escala o rango que se utilizará para dar una calificación o valoración de riesgo a cada indicador. 2. Asignar un peso o porcentaje a cada indicador en función de su importancia para describir el riesgo asociado al elemento de riesgo al que pertenecen. Elementos de riesgo. 3. Definir la escala o rango que se utilizará para dar una calificación o valoración de riesgo a los elementos de riesgo, con base en las calificaciones o valoraciones de riesgo de los indicadores, los pesos asignados a cada uno de ellos y el impacto. 4. Asignar un peso o porcentaje a cada elemento en función de su importancia para describir los riesgos a los que está expuesto el sujeto supervisado. Riesgo sujeto supervisado. 5. Definir la escala o rango que se utilizará para dar una calificación o valoración al riesgo al que está expuesto el sujeto supervisado, con base en las calificaciones o valoraciones de riesgo de los elementos y los pesos asignados a cada uno de ellos. Tercer proceso del diseño, mitigantes. En este proceso, el sujeto supervisado deberá considerar el 100% de los mitigantes que tenga establecidos al momento del diseño de la metodología, tomando en cuenta todas las políticas, criterios, medidas y procedimientos internos contenidos en su manual de cumplimiento, así como en sus manuales relacionados. Adicionalmente, puede incluir recursos de cumplimiento que contribuyan a administrar,
controlar y disminuir la exposición a los riesgos de lavado de dinero o de financiamiento al terrorismo. De igual manera, se deberá definir el efecto que cada uno de los mitigantes tendrá en la medición de los riesgos considerando su existencia, la efectividad en la aplicación de estos, la periodicidad, el nivel de automatización, entre otros. Además, se deberá definir cuál es el nivel adecuado de aplicación del efecto de cada mitigante, ya sea a nivel indicador, elemento de riesgo o sujeto supervisado. De acuerdo a lo anterior, no todos los mitigantes deberán tener el mismo efecto sobre la medición del riesgo, y dicho efecto podrá aplicarse a distintos niveles de detalle de la metodología. Por ejemplo, para el caso de los mitigantes, cuyo efecto pudiera aplicar a nivel sujeto supervisado, están el gobierno corporativo, los procesos de auditoría en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, las estructuras internas y la capacitación. Para el caso de los mitigantes, cuyo efecto pudiera aplicar a nivel elemento de riesgo, están las políticas de identificación del cliente o del usuario, que afectan de manera particular a todos los clientes y o usuarios en general, cuyo efecto pudiera aplicar a nivel elemento de riesgo, sin que deba tener algún efecto sobre el resto de los elementos de riesgo. Para el caso de los mitigantes, cuyo efecto pudiera aplicar a nivel indicador, están las políticas de restricción de operaciones para algún tipo de producto en particular, ya que serían mitigantes que afectan a un producto específico, sin que dicho mitigante deba tener algún efecto sobre el resto de los productos o servicios a los que no les aplica dicha restricción, ni tampoco sobre el resto de los elementos de riesgo.